Y bueno, vamos ahora en punto de encuentro con el primer tema de nuestro programa. Es que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, presentó en Ginebra el informe anual sobre derechos humanos en Guatemala del año 2022, que describe la situación que atraviesa nuestro país en ese ámbito. El informe detalla que Guatemala continúa enfrentando desafíos sistémicos y estructurales y que sumado a ello se incrementó la criminalización contra periodistas y operadores de justicia. Ferdy Montepeque nos amplía en la siguiente nota. El informe de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Guatemala destaca un marcado retroceso en esa materia durante 2022. La principal herramienta para lograrlo ha sido el uso indebido del derecho penal, señala el documento. El aumento de la criminalización contra periodistas, funcionarios judiciales, así como defensores y defensoras de derechos humanos es el hecho más relevante del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En 2022 se documentaron 156 agresiones contra estos grupos, indicó el Alto Comisionado Volker Turk. Me preocupan el aumento en un 70% prácticamente del número de funcionarios de la justicia sujetos al acoso y a la intimidación debido a su trabajo, en particular en el contexto del conflicto armado y de casos de supuesta corrupción. Este es un motivo de grave preocupación. También conocimos un aumento del 54% el año pasado en acoso, intimidación y uso o abuso de las actuaciones penales contra defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, medios y periodistas. Las violaciones a los derechos humanos también pasan por el aumento de la violencia contra las mujeres, así como la vulneración de comunidades campesinas e indígenas. En 2022 se contabilizaron 5 desalojos forzosos que afectaron a 250 familias. Estos procedimientos se registraron sin notificación y sin cumplir estándares sobre derechos humanos, subraya el informe. Las mujeres y niños en Guatemala siguen sufriendo un alto nivel de violencia. En el 2022, las autoridades registraron más de 48.000 casos de violencia contra mujeres y hay un aumento del 5% de año en año que ha incluido 502 asesinatos y feminicidios. Guatemala continúa enfrentando desafíos sistémicos y estructurales. En 2022, estos desafíos estuvieron particularmente relacionados con la desigualdad y la discriminación, el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad, el espacio democrático y el derecho de promover y proteger los derechos humanos. Este contexto impide avances significativos para asegurar el ejercicio y goce de los derechos humanos, concluye el informe. El gobierno de Guatemala respondió a las Naciones Unidas que el país ha implementado acciones para la independencia judicial y lucha contra la corrupción. Sin embargo, los casos documentados en el informe sobre derechos humanos cuentan una historia diferente. Soy Ferdy Montepeque y esto es Punto de Encuentro. Y como lo adelantaba nuestro compañero Ferdy Montepeque en la nota que acabamos de ver y escuchar, la semana pasada el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, presentó el informe sobre la situación de derechos humanos en Guatemala durante el año 2022, el cual refleja un marcado retroceso en esa materia. Entre los datos más relevantes se encuentra el aumento de la criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas. Todo esto marcado por un, y abro comillas, uso indebido del derecho penal. Ese uso indebido, según el informe, pasa por la implementación de casos bajo reserva para evitar la publicidad de los mismos, entre otros métodos implementados por el Ministerio Público que dirige Consuelo Porras. El informe también destaca un aumento de la violencia contra las mujeres, así como de desalojos forzosos que no cumplen con los estándares de derechos humanos. Además, se incluye la aprobación y propuesta de iniciativas de ley regresivas, como la que permitía a las fuerzas de seguridad pública que pudieran reprimir con mayor fuerza a los manifestantes, u otra que beneficiaba a militares sindicados de gravísimas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Y para abordar este tema nos acompañan esta noche en Punto de Encuentro la socióloga Maya Quiché, Gladys Tzul y el abogado especialista en derechos humanos Héctor Reyes de CalDH. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros en Punto de Encuentro y quisiera empezar preguntándoles a ambos cuál es su opinión general
sobre el contenido del informe del Alto Comisionado sobre la situación de derechos humanos en nuestro país y cuál sería el punto central que ustedes destacarían. Empezaríamos entonces con la doctora Tsutsui. Pues buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Yo he leído el informe y bueno, tengo que decir que siendo este país con una composición y una alta densidad de población indígena, creo que uno de los puntos centrales que recoge este informe es la problemática con respecto a la tierra, pues se interconectan las lógicas de criminalización contra defensores, la lucha por la tierra y los desalojos. Y quisiera unir que esa correlación de 3 puntos que he mencionado van a desencadenar entonces en la gran cantidad de personas que se están desplazando a la frontera norte. No se conocen a cabalidad los datos de las personas que se están desplazando, pero si bien es cierto que muchas personas que están alegando sus peticiones de asilo o cuando hemos entrevistado a las personas que se han desplazado, alegan que han sido objeto de criminalización, de persecución o de desalojos de sus tierras. Muchas veces vemos estas imágenes de los desalojos y no nos preguntamos a dónde va esa gente. Y pues resulta que esa gente se está desplazando a Estados Unidos o a la frontera norte. Entonces, aunque hay una parte de la migración en este informe, únicamente trata como de migración externa, pero no trata la migración externa. Entonces, así quisiera yo encajar mi opinión sobre este informe en un primer momento. Muchas gracias, Gladys. Héctor, ¿cuál destacaría como el punto principal del informe y cuál es su opinión sobre el mismo? Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. A punto de encuentro a ti, Marielos, y también a Benquichín por habernos hecho el espacio y el honor de que podamos ser parte de su programa. Y pues para mí creo que este informe presentado por el Alto Comisionado en las 52 periodos de sesiones, pues efectivamente a nivel general creo que tiene lo que Guatemala estamos sufriendo, ¿verdad? O sea, estamos sufriendo una alta desigualdad, una alta discriminación, un desarrollo humano terrible, o sea, no existe un desarrollo humano. El tema de la justicia lo hablaba muy bien en la introducción Ferdi, de la situación de cómo se encuentra la alta criminalización, la situación de los operadores de justicia, lo que está pasando con los líderes y lideresas en el campo, con los pueblos originarios, con las mujeres. Y efectivamente un tema que lo aborda el informe es el espacio democrático, ¿verdad? O sea, el cierre de esos espacios democráticos, aunque no lo dice el informe, pero efectivamente hay un cierre de espacio democrático con el cierre de instituciones de la paz, por ejemplo. Entonces ya no tenemos esos espacios democráticos. La protesta social ha sido censurada también. Existen una serie de delitos que están siendo perseguidos a algunos estudiantes universitarios aún todavía por la manifestación del 21 de noviembre de 2021, por ejemplo. Hay una persecución contra ellos y ellas, y pues definitivamente este es parte de todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Y también pues el impacto que sigue provocando la pandemia COVID-19, que lo aborda ya de una manera más relajada, ¿verdad? Pero yo sí creo que el informe sí es bastante interesante, aborda bastantes temas, pero sí nos quedaron algunas situaciones aún todavía en el tintero que son importantes para que se hubiesen mencionado, porque creo que la situación de Guatemala es una situación grave en materia de retroceso de derechos humanos. O sea, ya no tenemos dentro de esa institucionalidad de la paz el último bastión que decíamos nosotros teníamos, que era la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ya no la tenemos. Y por eso entonces ahora, cuando la doctora Gladys habla sobre los desalojos, pues efectivamente los desalojos están siendo sumamente violentos. E incluso uno de los últimos, al cual nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar, de parte de la región de Cobán, allí algunos nos decían, miren, nosotros nos sentíamos contentos cuando vimos todo el despliegue policial que había, porque pensamos, al fin van a llegar a atacar, al fin van a eliminar a todos estos narcotraficantes que hay en la región, sin saber que todo ese despliegue militar a los días era para ellos.
porque los iban a desalojar violentamente como lo hicieron. Entonces yo creo que sí, para iniciar un poquito con el tema de este informe. Héctor, yo quiero continuar con el informe. En una parte señala el uso indebido del derecho penal contra defensores y defensoras de derechos humanos, funcionarios judiciales y también contra periodistas independientes. ¿En qué hechos y circunstancias podemos ver ese uso indebido y por qué es tan grave esta violación? Sí, definitivamente el derecho penal está siendo mal utilizado. Con el derecho penal del enemigo lo que se busca es que efectivamente no se tenga ningún derecho. O sea, desde el primer momento en que yo soy sindicado de un proceso penal, automáticamente como que mis derechos ya no existen. Y parte de eso es lo que hemos visto. Por ejemplo, ahorita tenemos un ejemplo del día de ayer, se filtró incluso a través de los net centers que pertenecen a esta extrema derecha, sobre la orden de captura contra 2 exfuncionarios del Ministerio Público de Tel Maldán, en el caso específico de Dennis Rodman y también de Mayra Vélez. Y ahí los pudimos dar cuenta, eso es el ejemplo del derecho penal del enemigo, es decir, te quitan todos tus derechos. O sea, no es posible que primero sean estos net centers los que se estén informando de que hay una orden de aprehensión. En este caso en específico tendrá que ser la persona la que se debe informar, es decir, te hacen un allanamiento en la mañana a tu oficina profesional, luego van a tu casa de habitación, pero esas son situaciones que realmente en lugar de ayudar, lo que viene es a perjudicar y a crear una zozobra ante la sociedad guatemalteca, porque ahora todos los abogados y abogadas que, por ejemplo, llevamos casos de criminalización acompañando jurídicamente a periodistas, a personas activistas de derechos humanos, pues nos sentimos como vulnerados también porque pensamos en qué momento ese derecho penal del enemigo también se nos va a aplicar a nosotros. Entonces es la ausencia efectivamente de derechos y garantías que están consagradas en la Constitución política y en criterios y estándares internacionales. Entonces están mal utilizando el derecho penal para la persecución y solamente para ciertos actores, ¿verdad? Porque ya lo vemos con claros ejemplos que el Ministerio Público tiene una línea estratégica muy clara, que en este caso es para operadores de justicia, activistas de derechos humanos, líderes y lideresas de los pueblos originarios y posteriormente ahora, pues ese ataque indiscriminado y despiadado contra ustedes, contra los periodistas y comunicadores sociales, que claro ejemplo tenemos ya también de ellos. Gracias, Héctor. Y efectivamente ya estamos viendo cómo muchos de los abogados y abogadas que están defendiendo a operadores de justicia o a periodistas están siendo también criminalizados, un poco para dejarlos sin derecho de defensa. Quisiéramos pasar a otro de los temas sustanciales con la doctora Gladys respecto al tema que trataba el alto comisionado, porque el informe detalla que persisten problemas estructurales como la desigualdad y la discriminación, especialmente en pueblos indígenas y sectores en condición de vulnerabilidad. Y usted ya nos hablaba de ese punto en su primera respuesta, doctora. ¿Cómo se explican que estos flagelos persistan en el país y cómo tiene esa relación, esta discriminación permanente y estos problemas estructurales con la situación que vemos hoy de derechos humanos? Bueno, yo quisiera responder esta pregunta un poco también en continuidad a lo que el licenciado Reyes ha presentado, porque esto de el uso del derecho penal también se ha utilizado contra las comunidades indígenas. De hecho, en los tribunales nos hemos encontrado con argumentaciones que dicen que las alcaldías indígenas, hasta los COCODES o las organizaciones comunitarias son estructuras criminales y utilizan el mismo método para investigar y para acusar a las estructuras criminales. De la misma manera colocan a las estructuras comunales indígenas. Entonces creo que eso también es un resultado de, digamos, de larga duración, es una estructura de larga duración, que la relación de pueblos indígenas con el Estado siempre ha sido de manera criminal. Desde la época de la colonia y en el momento republicano, esa noción de considerar a las comunidades indígenas y a los pueblos indígenas como enemigos internos en tiempo de la guerra, pero sobre todo como obstáculo para la producción de la propiedad privada como única forma de propiedad. Recordemos que en este país existen innumerables pueblos con regímenes de propiedad colectiva. Entonces,
el hecho de que no se respete o que se criminalice o que se persiga o que se busque desestructurar la propiedad comunal, responde justamente a estos problemas estructurales que después van produciendo desigualdad, que después van produciendo formas de rezago entre pueblos indígenas y pueblos no indígenas. Creo que tanto la conexión de la lucha por la tierra con el uso de la fuerza penal para tratar las luchas de los pueblos indígenas ha dado como resultado dinámicas de despojo y de empobrecimiento. Las comunidades tenían sus tierras, cultivaban y su alimentación y su vida no estaba plenamente ligada al mercado. Es decir, no es como en la ciudad que todos los días hay que comprar tortilla para poder comer. En las comunidades se hace la cosecha, se hace el cultivo y entonces se puede comer para un año o un año y medio más. Por eso las comunidades no se cayeron en el tiempo de la pandemia, por ese tipo de economía que está vinculada a la vida cotidiana y no directamente ligada al mercado. Y bien, lo que está pasando con los desalojos, con la criminalización, con la persecución y con todas las dinámicas de despojo de tierra, es que están matando esta estructura autónoma que los pueblos han tenido de por vida. Y eso lo que nos va a provocar sí son lógicas de empobrecimiento y lógicas de despojo, que lo que finalmente va a suceder es que también la ciudad se va a ahogar. Creo que la ciudad puede vivir a partir del trabajo de las comunidades. Entonces, en el momento en que se comiencen a seguir desestructurando estas economías comunitarias que existen en los pueblos, la ciudad también se va a ver fuertemente golpeada. Creo que esa interconexión es muy importante de hacerlo. El informe recalca el papel de las mujeres como guardianas de la sabiduría, como personas que están trabajando para el bienestar colectivo, pero al mismo tiempo también hay que notar que se han engruesado las cifras de criminalización contra las mujeres y contra las mujeres indígenas, y también hay un aumento masivo de la violencia contra las mujeres. Aunque el informe es muy general, la violencia contra las mujeres, como dicen las defensoras del territorio, aumenta con la llegada de los procesos extractivos, aumenta con la llegada de guardias de seguridad y con el aumento de la policía que ocupa los territorios de las comunidades. Entonces creo que esa puede ser una sugerencia para mirar estructuralmente la creación de estos problemas y la producción de la desigualdad. Gracias, doctora. Bueno, una pregunta que tengo es, sabemos que la persecución, según lo relata el informe, pues va contra sectores específicos. Se habla de defensores de derechos humanos, defensoras, jueces, fiscales, periodistas independientes. Pero esto en realidad impacta a toda la sociedad en su conjunto. ¿Por qué es importante que en Guatemala se garanticen los derechos, por ejemplo, a la libertad de expresión, el acceso a la justicia, y qué implicaciones tiene para toda la sociedad que estos derechos se violenten? Héctor. Y sí, efectivamente, yo creo que hay una vulneración de todo punto de vista. O sea, se vulnera toda la sociedad guatemalteca, pues nos damos cuenta de las distintas situaciones que se dan y que son muy graves. O sea, realmente es muy grave. Y quería tal vez relacionar un poco lo que la doctora Gladys nos decía sobre el informe, que es un poquito simple, y yo creo también, soy de la misma opinión. El informe es interesante en sus distintos características que tiene, temas que indique que ya se refieren y que la doctora también ha puntualizado, pero creo que también hay una parte como de justificación, siento yo, en ese informe, de que también yo como alto comisionado estoy trabajando a la parte del gobierno. Entonces hay varios temas, hay varios ítems por ahí donde efectivamente ve con beneplácito que hay una política, por ejemplo, en el Ministerio Público de atención a la víctima, específicamente a mujeres, pero sabemos que eso no funciona. Entonces, yo sí creo que sí, definitivamente es un poco simple el informe, y creo que definitivamente con lo que manifiestas, Baker Chin, efectivamente, esta persecución contra periodistas, contra jueces, operadores de justicia y activistas de derechos humanos es una situación grave, es una situación súper grave, porque ahora un caso
Ya no solamente es una persona, por ejemplo, en el tema de libertad de expresión, solamente tenías a José Rubén Zamora, ¿verdad? Pero ahora ya tenés objeto de investigación a 5 o 6 colegas de ustedes, comunicadores, periodistas, que están también siendo involucrados en un proceso penal. Entonces, pues sí, definitivamente, y ponen zozobra a la sociedad, porque ¿qué más se puede poner a pensar? Los activistas de derechos humanos, ya lo platicábamos de los abogados o abogadas que estamos defendiendo a los criminalizados. ¿Qué pasará con el gremio? Me pregunto, Marielo, si ven que ¿qué estará pasando con el gremio? O sea, tenés una APG, Asociación de Periodistas de Guatemala, que con alguna situación como que levantaron un poco la voz, pero al final de cuentas, definitivamente es muy poco lo que se puede hacer. Yo creo que eso es parte de lo que nosotros debemos de ver, ¿verdad? Que es muy poco, pero qué bueno por lo menos que se pueda denunciar ciertas cosas que en Guatemala están pasando, pero no es todo. O sea, no se está denunciando todo lo que nosotros ahorita en este momento estamos viviendo de las graves violaciones a derechos humanos que se están dando en la urbe urbana y sobre todo en los pueblos originarios, en esos territorios, en esos desalojos, porque ahí hay unas graves violaciones a los derechos humanos. Gracias, licenciado Reyes. Y precisamente, bueno, uno comprende que este es un informe que refleja la radiografía del año 2022 y que es un informe que se presenta, digamos, post, y también se entiende que hay un espacio, digamos, que ellos tienen que llenar respecto de cada país, porque se presenta por los países donde el alto comisionado tiene oficina. Pero aún así, se echan de menos algunos temas. Ya la doctora Gladys y usted, licenciado Reyes, lo decían. Entonces, quizá preguntarles en esta siguiente interrogante, ¿qué le haría falta al informe? ¿Cuál hubiera sido ese tema, doctora Atzul, que usted, o esos temas que usted hubiera dicho, bueno, vale la pena poner en esta radiografía y en este diagnóstico, y luego el licenciado Reyes? Bueno, yo creo que sería muy importante considerar algunos antecedentes, como por ejemplo toda la ola de persecución que ha habido contra radios comunitarias, porque si bien es cierto, hoy día están contra los periodistas y bueno, y contra ello pues los pueblos se han manifestado, pero una manera también de atacar directamente a las comunidades es persiguiendo a las radios comunitarias que tienen la ventaja de que producen la información, que se alimentan de información a nivel nacional, pero sobre todo porque se transmiten en los 24 idiomas que existen en este país. Entonces es y siguen siendo una estructura de comunicación efectiva y rápida. Y creo que eso lo toca nada más como muy, muy a la ligera, y creo que eso sería muy importante considerar también que la lucha por la comunicación que producen los pueblos es muy importante como un derecho a proteger. Y luego creo que sería muy importante en lo que respecta a migración, no únicamente considerar la cantidad de expulsiones de venezolanos o de otras nacionalidades que se mandaron a Honduras, a la frontera de Honduras, sino considerar que la migración es un resultado del despojo. Creo que es muy importante ver eso, que lo que sucedió en los años 80 con toda la cantidad de personas desplazadas por la guerra interna, estamos llegando a esos números en la frontera norte, de la cantidad de personas de comunidades donde hay hidroeléctricas, donde hay mineras, donde hay monocultivos. Por ejemplo, la cantidad de personas menores de edad que son de la franja transversal del norte, que se han tenido que desplazar porque les han despojado de sus tierras, va en aumento. Entonces creo que es muy importante notar esa correlación entre desalojo, despojo y migración, que creo que da y muestra la cara de lo que hoy día está pasando en nuestro país. Ese es un rostro muy dramático de lo que está ocurriendo hoy día en Guatemala. Y creo que por un lado hay una gran cantidad de comunitarios que está defendiendo la tierra y que siguen defendiendo sus formas propias de organización y que no únicamente se defienden a sí mismos, sino que también, como en el caso de la recomendación o del punto número 19, donde recoge cómo las autoridades de los 48 cantones estuvieron en una masiva movilización por evitar que se aprobara la iniciativa número 6076. Ahí se mostraba entonces la lógica
lógica de autodefensa y de defensa comunitaria, pero al mismo tiempo de defensa nacional. Creo que es muy importante vincular estas lógicas y estas estructuras comunitarias que se defienden a sí mismas, pero que también defienden el orden nacional, porque claramente, como en la pregunta de Ben Keichin, efectivamente, los pueblos indígenas también somos afectados por estas desregulaciones o por estas modificaciones que hay a nivel nacional. Esos serían como los 3 puntos que yo dejaría sobre esta discusión. Muchas gracias, Gladys. Licenciado Reyes. Sí, a mí me parece muy interesante los puntos de vista de la doctora Gladys Zull, y creo que efectivamente yo establecería también como un punto primario el contexto. O sea, tenemos un informe pero que no tiene un contexto, y ese contexto hubiese sido muy interesante que se conociera, porque ese es el contexto que tiene el origen, que tiene todo lo que en Guatemala son esas situaciones estructurales que está pasando. Creo que también se quedó un poquito corto en el tema de corrupción e impunidad. O sea, ahí nosotros creo que ahorita en este momento estamos atravesando una situación muy lamentable en ese aspecto, ¿verdad? O sea, la corrupción e impunidad está galopando a su sabor y antojo. O sea, no existe quien pueda detener eso. Entonces yo creo que este informe debería haber manifestado un poquito también sobre la corrupción e impunidad que se da en algunos lugares mucho más fuertes, como por ejemplo el Congreso de la República, ¿verdad? O sea, no se habla nada del Congreso de la República, donde bien la doctora apuntaba esas leyes regresivas que son una tras otra, la ley de amnistía, la ley de fortalecimiento de la paz, luego buscando de qué manera doy algunos beneficios en algunas leyes, por ejemplo, en el Código Penal. No, el Código Penal quiere ser objeto de alguna reforma, pero no para, por ejemplo, los delitos de cuello blanco, porque esas penas son hasta irrisorias, que luego que se llevan no sé cuántos millones de quetzales a sus arcas, a sus bolsillos, automáticamente tienen unos delitos penales que no tienen, pero ni siquiera una pena de prisión de más de 10 años, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que eso no lo van a legislar, no lo van a reformar aquellos aspectos, aquella estructura del Código Penal que sí es necesario para ellos y ellas de que efectivamente salgan de prisión. Porque si están en una prisión preventiva, pues efectivamente lo que quieren es que salgan de prisión. Entonces, sí, yo creo que también eso sería un punto importante, y el punto que aborda la doctora Gladys Zull sobre migración. Definitivamente, no es posible que en el informe solo se diga que sí existe y que ven con buenos ojos que existe una política migratoria, pero eso no es así, porque el tema de la migración es un tema más profundo. El tema de la migración tiene mucho que ver con la situación que se está viviendo ahorita en los territorios, que se está viviendo específicamente porque no hay fuentes de trabajo, no hay fuentes de empleo. Los jóvenes y jóvenes tienen que migrar hacia otro país, básicamente Estados Unidos, como lo sabemos, pero que definitivamente estas son las condiciones que está creando un gobierno, y un gobierno que viene desde Otto Pérez Molina, desde el señor Jimmy Morales, y ahora con Yamatei. Y ahorita con Yamatei, la brecha de la extrema pobreza en Guatemala se ha acrecentado aún más todavía. Entonces, esas son parte de las caravanas migratorias que se realizan, ¿verdad? Donde hay una gran cantidad de centroamericanos, preferiblemente de Honduras, de El Salvador y Guatemala, quienes conforman esas caravanas de migrantes. Y entonces, ¿y eso por qué es? Porque efectivamente estos 3 gobiernos han abandonado a su pueblo, han abandonado esa sostenibilidad del desarrollo humano que debe tener cualquier sociedad. Y por eso es estos temas tan difíciles y que deberían de haber sido abordados con más dureza. A ver, ahora el gobierno pues ha respondido al informe del alto comisionado, ha dicho que pues apoyan y garantizan la independencia judicial, y que también pues han hecho su aporte para la lucha contra la corrupción y respaldado las investigaciones del Ministerio Público. Brevemente, porque ya estamos cerrando la entrevista, ¿qué opinión les merece la respuesta del gobierno al informe del alto comisionado? Doctora Gladys. Bueno, yo no tuve oportunidad para leer textualmente lo que ha respondido el gobierno, pero nosotros hemos tenido oportunidad de estar en audiencias temáticas sobre violencia contra las mujeres indígenas afectadas por la minería.
Y pues su respuesta siempre ha sido institucional y burocrática. Por ejemplo, que se han activado mecanismos para atender estas denuncias de violencias a las mujeres. Entonces, en mi opinión, la respuesta estatal siempre va a querer resolverla por la vía de los procedimientos, por la vía burocrática y en la negación de esta situación. Entonces yo creo que lo importante es considerar que la ciudadanía, que los pueblos se informen de estos documentos que hacen una radiografía del país y que creo que leyendo estos puntos que tiene el informe, es posible que se desarrollen opiniones críticas, porque justamente cuando uno lee dice, bueno, pues esto no está pasando aquí, ¿no? Entonces creo que yo apostaría más bien a que este informe se difunda y que la población desarrolle una actitud crítica que yo creo que por eso insisto que en las radios comunitarias son los lugares muy importantes para hacer difundir este tipo de información y que, bueno, tienen procesos de recepción y creo que finalmente es la ciudadanía la que va a responder y que yo creo que está respondiendo y por eso se han ampliado las dinámicas de criminalización contra periodistas, contra periodistas comunitarios, contra comunicadores comunitarios. Hasta ahí no. Gracias, doctora. Héctor. Sí, yo creo también de la misma manera que ha contestado y respondido la doctora Gladys Zul. O sea, realmente hay informes que es pues una radiografía del país, una radiografía que efectivamente pues cuando uno ve, sí hay muchas cosas que tal vez nos faltaron ahí, pero de alguna u otra manera se denuncia. Y creo que definitivamente el actual gobierno pues su respuesta es burocrática, es política, en la cual no, en Guatemala no está pasando eso, y eso es parte de lo que también la doctora nos manifestaba respecto a las audiencias temáticas, ¿verdad? Porque ahí cuando van los representantes del Estado, acá en Guatemala vivimos en una panacea, ¿verdad? Aquí vivimos realmente muy bien todos, se nos respetan nuestros derechos humanos, tenemos la libertad de expresión, tenemos la reunión y manifestaciones pacíficas, pero eso ya ponerlo realmente en blanco y negro ya no es igual, ya no pasa eso. O sea, ya son otro tipo de situaciones que se dan y es precisamente por lo mismo, ¿verdad? Porque efectivamente tenemos un gobierno completamente impresentable, ¿verdad? Doctora Gladys Zulzul, licenciado doctor Reyes, muchísimas gracias por haber estado junto a Benkei y conmigo en esta entrevista de Punto de Encuentro. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias, Igualmente. muy amable y gracias por seguir promoviendo estos espacios de debate. Muchísimas gracias. A ustedes también las gracias, Marielos y Benkei por este espacio que nos dan de poder profundizar en un tema tan importante como es los derechos humanos y la grave conflictividad que se están viviendo, no solo en Ciudad Capital, sobre todo en los pueblos originarios, esas graves violaciones a mujeres, jóvenes y jóvenes que efectivamente están ahorita sufriendo esas violaciones a sus derechos humanos. Muchas gracias a ambos. Gracias.